Ojalá, ¿no? Pero no soy. Tengo un máximo, voy a tratar de quedarme dentro de eso, o de achicarlo si puedo, de 30 minutos para hablar de 40 años. Se puede. Se puede. Y tengo que aludir a un máximo. El único máximo que conozco, máximo, es él, Máximo, por favor, después le preguntaremos, pero Máximo era un hombre vital, muy vital, y un gran Jim Kelly del hospital. Era un gran movedor de piernas sobre el escritorio, y adelante el oval y el rectangular. Y era realmente muy, muy gracioso, pero no era porque nos resultara algo para burlar. No, nos entusiasmaba y nos empujaba. Es mágico. Pero Luna fue algo que, en lo que es mi decurrir, vino en un momento determinado, un momento crucial. Pero antes de ese momento crucial, creo que es conveniente contarles desde dónde voy a decir 4 o 5 salamadas, que es, existe un fantasma en lo que es más antiguo que prehistórico en mí, que es que antes del año yo estaba en el hospital. Antes del año visitaba al hospital con mi padre, que me traía para que un pariente político, que era hermano menor de mi abuela materna, me viera y jugara con su mentalidad restringida, un débil profundo, que murió acá a causa de una paliza equivocada y correctiva, pero equivocada. Ese es un fantasma. Quizás tenga que ver con, sin darme cuenta, haber inclinado una elección. Porque cuando yo estaba recibido de médico, que tenía una clara definición de hacia dónde iría, sí, en ese momento sí, pero antes que ello, estando en la cadena de estudio, conocí al hospital, en primer lugar, para disecar. Era el año 55, el hospital no estaba con la estructura que tiene en este momento, el portón era de hierro gris, según lo que se me ocurre, así en la memoria, se cerraba con algún sonido a cerrarse, golpeaba y uno quedaba dentro, y para nosotros que venimos 2 veces, no más, solamente por la tarde, relativamente avanzada, transcurrir por pasillos hasta llegar al fondo a la derecha y a un subsuelo, donde creo que el señor Molina nos mostraba piezas de anatomía del sistema nervioso, entre ellos los famosos 10 cortes de Gago, y nos permitía disecar. En el año, eso es prehistoria. La historia, lo que se escribe, aunque sea historia antigua, para mí comienza
en el año 66. Me fueron a buscar a un hospital donde cursaban, me trajeron, me invitaron. Yo estaba haciendo un practicantado que temblequeaba porque con las normas Mondé había que rajar si solamente tenían que quedar los residentes en la ciudad de Buenos Aires, así que yo estaba de practicante en Zubizarreta. Me vine a Moyano, llegó a Moyano. Y en el interín, en el año 66 y 67, estuve en el Moyano y en el Borda, porque el médico interno suplente que me tocó en el Moyano, que me saco el sombrero, ya fallecido, anatomopatólogo, que era Luis Padorno, Luna por ahí se acuerda, porque era médico interno, no, por lo menos era practicante mayor, me trajo acá al hospital. ¿Pero a qué? A vivir. Yo viví en el hospital por lo menos 2 años, como tantos otros, en el pabellón de practicantes que el doctorcito, no sé por qué tiró abajo, igual que la vieja cirugía. Eso también le preguntó, le puede preguntar a alguna puede llegar a ver por qué lo tiró abajo. Pero bueno, construcciones muy lindas, había ratas, pero era muy lindo. Las ratas no solamente éramos nosotros recibíamos el uniforme, la comida diaria, toda la que quisiéramos, un cuarto y ropa de cama que se cambiaba. Además, las guardias estaban desempeñadas por médicos, a veces de antigüedad, eran practicantes. Finalmente, en el año 66 hubo concursos, algunos de nosotros ganamos concursos, yo fui uno de ellos, fui un mayor de la guardia, de los días miércoles con el doctor Castaño Batán, que a la sazón era jefe del servicio de electroencefalografía. Hasta ese momento había estado acá el martes con el doctor Muro Crucillar. Menciona Muro Crucillar porque llegado el año 76 Muro Crucillar pudo tomar el avión e irse. No sé por qué, pero estaba en una lista. El practicantado a mí me hizo conocer el hospital en lo geográfico. Nosotros éramos dueños del hospital, de la puerta de entrada también, porque los médicos internos, si no era por una cuestión en que aparecía un juez, ni aparecían por el consultorio. Los practicantes internábamos, ya en el año 67 teníamos, por suerte, hacemos una tarea combinada con los residentes, que ya eran profesionales, pero los auxilios los hacíamos nosotros. Auxilio quiere decir todo lo clínico. Y ver la severidad clínica en algunos casos no lo podía llegar a conmover, pero también como todavía teníamos viva, y creo que algunos por ahí la tenemos y la seguimos teniendo, viva la llama de lo que es hacerse cargo del dolor del otro, intentar curar. Realmente trabajábamos algunas veces hasta bien, pero trabajábamos mucho y aprendimos mucho. Casi sin maestro, con los maestros que fueron después la consulta con algún sabio, o sobre todo el paciente. Ya a esa altura me toca en la historia antigua el paciente como grande señal para lo que viniera. El pabellón de practicantes contaba con un amplio comedor. En el amplio comedor había una pared, la que da hacia el este, con un mural hecho a tiza por uno de los pacientes, por un paciente. Nunca supe cuándo, pero era realmente maravilloso. No haber conservado el trozo de mampostería con él. Es una cosa así que uno no puede entender, qué pasara, ¿no?
Como tampoco puedo entender por qué diablos hay una analogía de una máquina electroconvulsivante en este momento entre una pata de la H y otra pata de la H. ¿Quién diablos autorizó que tuviera esa construcción eléctrica ahí? Es como si tuviera la U20, otra vez como Almera. Pero bueno, son metáforas, ¿no? Metáforas visuales. No importa, en ese momento no se preservó ese mural. ¿Por qué ocurre mural? Por un recuerdo, porque en ese momento, todos los días, al mediodía, a las 12, 12 y cuarto, no más allá, el jefe de la anatomía patológica, que era Outes, y que realmente era un investigador, don Diego, aparecía con Goldar, muchas veces con Jorge Reyes y alguna vez con Vicente Donoli. Sacudía el mantel, ponía migas en un extremo para atraer a las moscas. Cuando las moscas se posaban, volvía a sacudir el mantel. Un rasgo inteligente. Lo sacudía en la ventana. El otro rasgo de la historia antigua es la casa del médico interno, donde muchas veces comían. En la casa del médico interno había una mesa redonda que siempre me quedó acá y que más adelante, cuando tuve algún predicamento para armar ciertas pequeñas cosas, usaba. Los practicantes fuimos cesanteados, por orden ministerial, en ese mismo 67, pero en el 68 volví ya como profesional y estuve en el servicio 24. El servicio 24 quedaba en lo que era el pabellón B, mirando hacia el frente del pabellón B, sobre mano izquierda, sobre mano derecha estaba el servicio, creo que era 23, el de Eugenio López de Gomara. 23. Servicio 23. El servicio 23 se distinguía porque era un servicio de arte. Y había algunas cosas buenas. Y ligué un cuadro de los producidos ahí, que aún tengo. Creo que se lo regalé a alguno de mis hijos. Y otra cuestión de esa época de practicante es el conocer el Moyano. Conocíamos el Moyano en los lugares de internación y conocíamos el Moyano en el aula que no funcionaba, que estaba destruida y a veces en lugares con ropa, lo raso. El Moyano le debe al Borda el haber arreglado el aula puesta en funcionamiento, y eso fue un interventor en la época del gobierno militar, fue el doctor Timbaldi. El doctor Timbaldi fue interventor en el Moyano en aquella época, acompañado por Calviño, y entre Timbaldi y Calviño, una cosa que no esperaba, Timbaldi y Calviño más o menos pusieron en orden la administración, no solamente habilitaron ese aula, sino que empezó a aparecer la idea de que las internaciones podían atravesar un corredor, por lo menos que se podría llamar corto plazo. Vuelvo. Del servicio de Ludet lo traicioné. Ludet me trató muy bien. Ludet era una persona con problemas.
Sin embargo, a mí personalmente me trató muy bien, me enseñó mucha semiología y mucha clínica y me dio oportunidades a bibliografía que no hubiera tenido de otra forma. Lo traicioné porque cuando ahora diríamos convocar, es una palabra que me rompe los huesos, pero convocar con relación a terapia a corto plazo, me fui a terapia a corto plazo. Terapia a corto plazo empezó a funcionar en el año 69. Yo tuve, salvo una disrupción de 2 años, estuve en el servicio de terapia a corto plazo hasta que me echó Luna ascendiéndome. Luna obedeció, Luna obedeció, creo, a lo que le dijeron y le presentaron por papel escrito. Pero a poco la señora, coordinadora de docencia y investigación, pero a poco de que esto funcionara así, me parece que Luna se dio cuenta de que no era estrictamente como le habían contado y escrito. Y la verdad que si yo hice algo de carrera dentro de salud mental, es por él. Porque me conectó con la dirección de salud mental, estuve muchacho con Dicky Grisson y con Rosario, me mandaba como representante del hospital a las reuniones semanales que había. Y además de eso, me mando una nota de felicitación porque me habían dado un premio compartido con Rosado. Pero me habían dado un premio por investigación, un montón de cositas. Y además, me escuchó. Y no solamente me escuchó, sino que por ahí recortó o pulió lo que era alguna idea y en discurso escrito, mal escrito, pero siempre escribí mal. Y de allí surgió lo que después, yo llamé ya de entrada, departamentalización. Y él se hizo cargo de esto. Pero tengo que reconocer que quien habilitó el camino fue. Sin embargo, en ese transcurrir, antes de que llegara el año final del 83, principio del 84, antes de que fuera el 76, el servicio de terapia a corto plazo con IMPAR nos mandó a uno de los médicos de guardia en terapia a corto plazo, porque había médicos de guardia en el servicio de terapia a corto plazo, y a mí, al doctor Illa, Eduardo Illa, y a mí, Raúl Córdoba, como personal del servicio 9, donde él había tomado la titularidad de la cátedra. Él quería que tratáramos de flexibilizar lo que pudieran ser las conductas con relación a los pacientes. Si bien es cierto que por lo menos a mí, me colocaron en un juicio público, que después se repitió, y encabezado por el doctor Llabrés y el doctor, yo era alumno, Melgar, sin participación de Luis Otilio, lo saben. Bueno, finalmente, de todas maneras, nos tragaron, nos acataron la decisión del titular. Y nosotros pudimos desarrollarnos bien en cuanto al operativo. Nos habíamos encontrado con una licenciada Aguirre, pero sobre todo con el doctor, licenciado Hugo Besetti, que realmente con quien pudimos trabajar, yo diría muy bien en ese sentido.
Pero apareció un nombramiento de planta en el hospital y para terapia a corto plazo, dejé la cátedra, volví a terapia a corto plazo. El servicio de terapia a corto plazo estaba compuesto por 3 sectores que ahora son servicios. Yo creo que, yo personalmente pensé y creí que era un error partir del servicio. De todas formas, el servicio estaba constituido por 3 sectores, uno de mujeres y uno de varones. Había salido como, digamos, joya de la corona. EPAR había estado ya en la dirección. Había adoptado en esa época a Jorge García Badaraco con el servicio a propuesta de García Badaraco, de hospital de día. Y había armado un servicio para, creo yo, con relación a la cátedra, que podía tener algún toque de semejanza. Había una analogía con el servicio de Mauricio Goldenberg en Lanús. Había como un aire de que lo que se presentaba. De hecho, había una rivalidad, implícita, ¿no? Esa no la puede ver, entre lo que era Mauricio Goldenberg a IPAR, o IPAR y Mauricio Goldenberg. No sé. Pero la cuestión era que, bueno, algo estaba como demorado y se ayornó. En ese servicio, más allá de lo que pudiera ser IPAR y un hombre educado en Heidelberg, que fue Felipe Cía, que era el jefe de clínica, realmente de fenomenología y existencialismo conocido. Yo aprendí de eso. Puede dar fe, luz, bastante. En ese servicio existían 3 jefes de sección de fierro. Bueno, 2. Uno era la sobrina de IPAR, Ana María Badí. No sé, se quedó, estaban mujeres. Pues me parecía a mí una buena jefatura. Psicoanálisis. Otro que era un ex residente, Jorge Luis Pereira. Fierro. Gran persona, muy generoso para con relación a todos los participantes. Psicoanálisis. Y en otro sector, donde también había otro de fierro, Marta Nachón, donde estuvo Lucy, con quien estuvo Lucy, o Lilina Presa, ¿cómo se llama el hermano del aviador? Y el otro muchacho que se suicidó. Silva, Ricardo Rizzo. Claro. Y Rizzo también. Claro. Realmente un grupo espectacular. Una atención humana. No psicoanalítica. Humana, sí. Y prolijidad para con relación a lo que era las medicaciones y las altas de los pacientes. Cuidado. En esos primeros tiempos, los pacientes eran recontraseleccionados. Si no tenían pintados los labios, y lavados, peinados, y lo traían con auto, ingresaban. Pagaban algo, no mucho, pero pagaban. En esos tiempos, un poco después, Pipo Mancera se internó en el servicio de terapia a corto plazo, hizo un programa que salió por televisión, él estuvo 2 o 3 días internado. Creo que se murió el Pipo Mancera, ¿no? Sí. Bueno. Pero no acá. No. Está bien. Claro, nuestro mundo en ese momento se empezaba a restringir. Era terapia a corto plazo. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Gracias. Terapia a corto plazo. Esa terapia a corto plazo que
durante el gobierno militar se santió a Pereira y ninguno de los pares, ni el jefe, dijo algo que marcara cuidado. ¿Qué pasa acá? Asombro. La comidilla, la frase fue como la que ustedes conocen y salen en los diarios. Por ahí algo debe haber hecho. Pereira era hijo de un suboficial de la Marina. Consiguió con mucha dificultad una revisión de todas las cesantías, lo reincorporaron, pero por otro modo. Eso es año 76. En ese año 76, si yo no me equivoco mal, fue cuando ocurrió otra cosa, que quien lo va a poder recordar con toda claridad es Héctor Max. Ya a la sazón, el director que viene después se había retirado, no lo echaron acá, se había retirado en la época de Sisto porque pertenecía a un grupo y correspondía con un grupo que realmente, pienso que las correcciones que impulsaba Lázaro y Fischer, el chico que está en la ONSO, en la OEA, no, el de cabello canoso siempre, apellido compuesto, que fue fundador de APSA. Montenegro. Montenegro, no es apellido compuesto. Entonces, la cuestión es que se habían ido porque estaban nombrados médicos de guardia y era un desbole en los servicios, dale, castigaban a los jefes. En realidad tenían razón, iban a las historias clínicas, se fijaban, minimizaban a los pacientes. Es como si ahora el caso se pusiera a la puerta y le tomara presente a los profesionales a la hora que lleguen, más o menos. Pero en ese momento, chao, bajaron de la guardia. Y bueno, no sé, estaban ofendidos o algo por el estilo, que se fueron. ¿Sabes qué fue? Después, uno cuenta la historia como mejor le conviene. Yo también, ¿no? Ahora, siempre fui gil y sigo siendo. Ahora, en el año 76, para la jefatura de seguridad de Corona, pero también para todos los que eran sabios en el hospital, bueno, muchos, casi todos, excepto el afustado, apretados que fueran por el maltrato del interventor, que me parece que era un astronauta o algo por el estilo, primero, no un marinero. No, el que habló mal ese día fue el aviador. El aviador. No. Zenén Gancedo. Zenén Gancedo. ¿Te acordás que yo la dije de pronto estaba en la reunión como un peludo de regalo porque había llegado con algo para preguntarle a Ipar qué hacía con este paciente? Y saludo uno, saludo dos, y las cosas que dijo fueron para abrir los ojos. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Nada. Bueno, chao. Y nosotros, por ejemplo, un Mastrandrea, un Cotrova, nos quedamos en bola hasta llegamos a estar una vez, él y yo solos, en un servicio de terapia corporal. Pero bueno, las cosas se corrigieron, aumentaron, produjeron. Y Marta se fue para hospital de día. Él quedó a cargo de un sector, yo quedé a cargo del sector que renunciaba a Pereira. Después él se fue para el servicio de hospital de día porque no sé lo que le pasó a Marta Nachón.
Fui al servicio 3 de investigación. Bien. Y se fue a hospital de día y yo quedé a cargo del servicio de terapia a corto plazo y confirmado como jefe del servicio de terapia a corto plazo. Pero desconfirmado permanentemente durante el año 76, 77 y el año 82. En el 82 se calmaron las cosas, pero hasta ese momento nos destapaban la cubierta del techo, el agua caía por las juntas de dilatación, para cuando llovía había que poner tablones en el suelo, pero resistimos. No solamente resistimos, sino que crecimos. No solamente crecimos, sino que armamos algo que después se dio en ser un sistema de formación que me permitió en el año, a fines del 82, presentar un trabajo en Viena, donde estaba sentado en la mesa con Roger Montenegro y otros, uno que tenía una clínica, un compañero, hermano, vos también estás, ¿no? Bueno, pero estaba Roger Montenegro, estaba Hempler, y había 2 o 3 más. Ahí nació hacer otra asociación que no fuera la Asociación Argentina de Psiquiatras, que había estado regulada por gente de Rosario que era muy lúcida, pero que en ese momento había caído y estaba empantanada. Es así. Ahora, entonces, pero a mí no se me cruzó eso, es decir, era como si eso fuera una traición, ¿no? Había que estar, pero yo se lo digo. Está bien, de todas formas, la idea fructificó. Presenté un trabajo que no sé si lamentablemente, pero lamentablemente sobre cómo los viejos nuevos problemas en la formación en psiquiatría. Era un análisis y presentación metodológica que me sirvió para cuando Luna me ascendió, después de defenestrarme, me defenestró ascendiendo, y fue muy simpático y muy amoroso. Y me sirvió para que todo lo que fue el gran input de demanda inducida de concurrentes ad honorem, que entró en el hospital, porque teníamos un poco más de 400 concurrentes ad honorem de golpe, 200 y pico de médicos, 300 psicólogos, pudieran tener un circuito de circulación congruente con lo que era algo informativo, docente. Me invitaron a quedarme, por ese trabajo me invitaron a ser parte de la Universidad del Estado en Viena. En esa época nos consideraban héroes por la actividad que había tenido la aviación contra las fuerzas aéreas de United Kingdom. Imagínense los países germanoparlantes o latinoparlantes, los tienen acá, no sé por qué. Ahora, por ahí ahora se amigan, pero la cuestión es que volvimos, yo quería seguir acá, ya estaba con mi hija nacida, estás ahí, ¿no?
Acá está. María. Acá está María. Acá está María. Así. Bueno, además de sordo, ciego. ¿Y por qué estoy acá? Porque pensaba recoger algún papel para recordar nombres de personas de cada etapa, pero no tengo tiempo y ahora me tengo que cortar. Sí. Entonces, en un momento determinado, después de bombardearme con relación a lo que fue la presentación y concursos en el año 82-83, los anularon. Yo gané el concurso, los anularon. Después tuve que esperar recién que durante la administración de Don se llamara concurso, y ya gané. Ahí se presentó el concurso Matemáticas. Gané el concurso, gané lo de dirección asistente de atención ambulatoria de la programática, pero hicieron un enroque y me dejaron internación. Jorge Fernández Amayo, que era de algo, pasó a eso, de rehabilitación pasó a eso, y de algo fue, que no sé si me fue. Y después gané la coordinación de docencia e investigación y la coordinación de los servicios de terapia a corto plazo y atención ambulatoria. Y elegí la dirección pensando que podía seguir todavía tratando de poner énfasis en modificar algunas cosas. Como había sucedió en terapia a corto plazo, donde nacieron dos cosas. Una, las tareas contextuales. Después se desparramaron por un montón de actividades diferentes y afortunadamente ahora hay emprendimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra, pero nosotros teníamos la clave que utilicé también ya cuando en otro paso llegué a la dirección del hospital. Y cuando tomaba a un concurrente, establecía un contrato que hacía cumplir, que era, tenía que venir 16 horas semanales, no exagerando, 16 horas semanales, cierta alícuota de las cuales tenía que venir por la tarde, no por la mañana, por la tarde hasta las horas de la comida, que eran generalmente las 7 de la tarde. Y allí se pudieron desarrollar lunes a viernes todas las actividades que después ahora tienen hasta servicio, y otras que tuvieron que ver con los sábados, era otro de las rotaciones exigidas, pero también para los profesionales rentados, que era donde trabajamos con las multifamiliares. Cada uno de los servicios tenía un ateneo con una frecuencia X, casi una vez por semana. Teníamos un ateneo general. Las reuniones con los jefes de sector eran toda la semana. Toda esta sistemática se trató de trasladar. Hubo una administración cuando ya era director de internaciones psiquiátricas, que se lo debo a él, a Grimson, a Fernanda. Dice, muchachos, esto que todo el mundo acá insultaba. Sí, que gracias, José, que en la dirección repliqué, era algo de no hacer valer la ley con retroactividad. Siempre abominé que se hiciera valer la ley con retroactividad. Si alguien tenía un pacto con alguien, que cumpliera ese pacto. Yo a veces no cumplía. Pero de todas formas,
imponérselo a otro. Entonces, con relación a los ya rentados, la vuelta fue que cuando querían concursar, lo establecimos con la Asociación de Profesionales, hubiera un segmento del tiempo de asistencia obligado que cubriera las tardes, que cubriera un ateneo general una vez por mes y que cubriera además los sábados rotativamente uno de cada 6. Tanto fuera para los concursos que desarrollamos para conocer a direcciones asistentes, a jefe de departamento y a jefatura de servicio más tarde. En ese sentido, pocos cumplieron. Los jefes de departamento, directores de asistentes, sí, pero los jefes de servicio pocos cumplieron y no me parecía que fuera algo exigible desde que la administración central no habilitaba el pago de lo que pudieran ser las jefaturas. Entonces, hasta ese momento, y eso tardó años. Tengo la idea de que estos son hitos tontos y lo grueso, lo importante, como asambleas de convivencia, como el giro copernicano hacia la atención ambulatoria, que fue lo que ayudé a que se realizara, si bien estaba en ciernes, de todas maneras, la pelota la jugué yo. Sí ocurrió durante mi administración. El hospital venía cambiando a esa época desde más de hacía 30 años, de la aparición de Manuel Neuer. En ese momento hubo una aceleración. La aceleración también se definió con el rescatar algo que podía estar en mente de algunas personas o muchas personas, pero que el problema no estaba en el ingreso, aunque ya había aparecido una acordada que, hago honor a Alberto Méndez, fallecido, trabajó con Ricardo Soriano, que fue la acordada 919 que hizo que existiera el SOE finalmente. El SOE se instaló en mi administración, ningún otro hospital lo hizo el Borda contra viento y marea, como también el Borda hizo contra viento y marea una casa de medio camino que ya tenía cocinada Marta Greco, porque Marta Greco tuvo años dando vueltas por los ministerios tratando de conseguir algo para afuera, y bueno, acá hubo un quite sacabocado, yo no conseguí nada, pero saqué algo acá, y entonces ahí con Roberto Romero y Stroman y Emi, ellos pusieron la búsqueda. Se pudo realizar el hospital de noche, servicio, y la casa de medio camino, apéndice de psicología social. Porque el leitmotiv era el concentrado en un lema. Si había que salir del hospital, ¿qué pasaba con esta sociedad extramuros? Sabíamos que necesitábamos techo, trabajo y trama social contenedora. No menos. Íbamos a mandar a los pacientes a los Leones, los íbamos a poner en un circuito privado. Abomino el circuito privado. Pero, todavía estuve buscando en la página de la Ciudad de Buenos Aires, antes existía, ahora existía media, solamente en el boletín oficial, casa del medio camino, no figurara. Y no hay una pululación. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajo? De todas formas, estaba la incipiencia, estaba la señal, y estaba la otra cosa, que era que se salió a la comunidad. Se permitió, más allá de que enfermería y los profesionales muchos
me tiraran con tomates, que hubiera festivales de rock, o de lo que punta con Tigre, muchos de los fines de semana, sábados a la noche del año. Era cuestión de abrir puertas y entrar a algo. Uno podía saber que iba a haber desboles como hay ahora, miren los cuartetos, siempre hay así. Pero de todas formas, ¿qué teníamos en la mano para? Solamente nos quedaba algo que ya había sucedido con el arquitecto. ¿Cómo se llama? Mofado. Pero que ya no estaba, sino que estaba su representante. La verdad, lindísima. ¿Cómo era que se llamaba? Delia. Con que nos podemos entender muy bien. Porque eran comunidad dentro del hospital, movilizador. Como había otra cuestión que era la apertura, no solamente hicimos señales de apertura en los muros con paños, reemplazamos los paños de mampostería por fierro, sino las aperturas sobre la calle Bransen, mitad de día, que se ve cuando pasa medio camino. Pero ya termino ya. Está todo. Ya está. Otra cosa más, que es que surgía algo que generó a veces dificultades en esos emprendimientos internos. Frente de artistas, queridos frente de artistas, y otro también querido, LT22 Radio La Colifata. En mi acervo, ninguno de los dos representaba lo terapéutico, sino el poro hacia la comunidad, el conocimiento de lo que era el interior del hospital y de la naturaleza de cada paciente fuera. Y eso de a poco fructificó, hasta cierto punto donde algunas de las frutas se cayeron. Varias de las frutas se cayeron. Señores, yo no fui ido del hospital, yo renuncié al hospital y por una conjura se me ensució cuando me iba, tratando de no tocar y quedé en silencio para no perjudicar a compañeros que no fueron muy compañeros míos, pero quedé en silencio. De todas maneras, sí, recibí una placa de la superioridad, no sé si para maestro, hay personas muy sabias y hay alguien a quien quiero muchísimo, la verdad, desgraciadamente. Gracias por haberme aguantado hasta ahora, tengo muchísimas cosas para contar. Bueno.